Acá, cuando Dios le dice, más o menos en el versículo 17, que reprima, así le dice, ¿no? Que se reprima. El común de las personas, ¿qué hace cuando un familiar fallece? Cuando muere un ser querido. El común de las personas no puede contenerse, ¿no? No puede contener llorar. Aquí, por ejemplo, hay varios hermanos. Muchos tienen a sus padres vivos, otros tal vez ya no tienen a uno de los dos, o tal vez ya no tienen a los dos. Pero cuando quienes han perdido a un familiar, a un ser querido, el dolor que normalmente las personas experimentan cuando esto sucede es un dolor que no se puede disimular. Incluso hay normas en las instituciones laborales, en las instituciones educativas, en todas las instituciones, sean gubernamentales, sean independientes, hay normas. Y es cuando un ser querido muere, ¿qué es necesario hacer con la persona que está de luto? Así se dice, ¿no? Una persona que está de luto o está de duelo. Cuando usan esa expresión, ay, se acaba de morir. ¿Quién se le murió? Se murió la mamá, se murió el papá. Lo normal ante una situación de estas es llorar, llorar, lamentar. Ante una situación como esta, el dolor que las personas sienten les dan licencia. No sé si sepan, pero en algunas empresas les dan licencia remunerada. La persona va a su casa, bueno, va a estar en el funeral de su ser querido, en el entierro, y va a estar en su casa, no sé cuánto tiempo dan, dependiendo del país, pero normalmente se suele dar, ¿no? Se suele dar una licencia por una situación de calamidad. Se le dice así, ¿no? Como calamidad, se refiere es a que falleció un ser querido. Entonces está establecido por el ser humano que el dolor que se experimenta es insoportable, es muy grande. Pero lo que leímos acá que Dios le dijo en el versículo 17 a Ezequiel, vamos a leerlo nuevamente. Reprime el suspirar. Leamos desde el 16. Dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿De quién está hablando? De la esposa. Se la va a quitar al día siguiente, pero por ahora le está diciendo, yo quito de ti el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Dios le está dando una instrucción. ¿Qué opinan ustedes de esta instrucción? ¿Qué tal les parece? ¿Es fácil para el común de las personas? Así le está diciendo, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Dios hizo esto. ¿En quién hizo esto? Aquí está diciendo, en Ezequiel, en el mismo autor de este libro. Dios hizo esto. Dios hizo que le quitó a la esposa, pero antes de quitarle a la esposa, a la mujer, ¿qué le dijo? No vayas a llorar, no vayas a hacer duelo, no vayas a rapar tu cabeza. Normalmente cuando se rapaba la cabeza era señal de duelo, sino que le dijo, ponte tu turbante, tenlo puesto. Y no comas así comida de, ay, alguien que está sufriendo. No, no comas así pan enlutado. Debe comer normal, debe moverse normal, debe vestirse normal, no se vista de luto, no, normal. Cuando vemos esta instrucción, para el común de las personas sería terrible, ¿no? ¿Y por qué digo para el común de las personas? Cuando una persona ha recibido la salvación, no sé si los hermanos, si hay algún hermano que habiendo recibido la salvación, un tiempo después, tal vez un año después, así un tiempo después, haya muerto un ser querido. Si hay algún hermano acá, podrá notar si tiene el contraste de cómo fue su vida antes de recibir la salvación y cómo es después de recibir la salvación. ¿Saben? Es diferente. Es diferente la muerte para alguien que no tiene a Dios. Es diferente que la muerte para alguien que tiene a Dios. Es muy diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Cuando una persona no tiene a Dios, ¿cómo se expresa sobre la salvación? ¿Cómo se expresa una persona sobre la salvación? Cuando le preguntamos a una persona,
Usted va a ir al cielo. Vamos a hablar de alguien que lo conocen como pastor. En el barrio todo el mundo le dice pastor. Es de una iglesia pequeña, pero todo el mundo le dice pastor. ¿Qué creen ustedes que respondería si uno le pregunta, cuando usted muera va a ir al cielo? ¿Qué creen ustedes que respondería? Hago esta pregunta, lo hacemos un poquito participativo. ¿Qué creen que respondería un pastor? Así del barrio, un pastor del barrio. No digo un salvo, sino alguien que la gente conoce como pastor, tiene su iglesia, pero no conoce el evangelio, nunca lo ha enseñado. Que sí va a ir al cielo, que sí, que sí. Solo Dios sabe. Eso va a contestar. Cuando encerramos con esa pregunta, cuando le decimos a una persona que supuestamente es cristiana, le decimos, ¿usted va a ir al cielo o va a ir al infierno? ¿Sabe qué contesta? Son personas que llevan años en una trayectoria cristiana, entre comillas. ¿Pero qué contesta? Solo Dios sabe, es que nadie sabe. Porque previamente nosotros le hemos estado predicando el Evangelio y la persona se ha estado negando a recibir el Evangelio. Como se ha estado negando a recibir el Evangelio, ¿qué va a decir ante ir al cielo y ir al infierno? Antes, en otras circunstancias, la persona dice, al cielo. Así contesta. Porque todo el mundo piensa en modo natural que va al cielo. Pero cuando le hacemos el contraste, cuando le decimos usted va a ir al cielo o va a ir al infierno, cuando le hacemos el contraste, solo Dios sabe. Pero eso está diciendo con los labios. Porque bien los hermanos escribieron que las personas contestan que van al cielo. O sea, las personas en otras condiciones, si solamente le hablamos digamos en un funeral. En un funeral, ¿qué dice ese señor de su esposa? Digamos que ese señor que llaman pastor, peleaba y peleaba con su esposa. Es así, peleaban y peleaban. No se separaban porque el ministerio dependía de ellos. Si se separaban, pues los miembros de su iglesia iban a dejar de ir, no iban a seguir asistiendo a su iglesia. Entonces mantenían unidos, pero como por obligación. Y porque, bueno, tenían hijos, y pensando en los niños, no se separaban, pero eso sí, peleaban y peleaban, ya no se podían ni ver. Pero el domingo, como se veían en la iglesia, ¡ay, como una pareja tan feliz! Así, todo como dice 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7 dice, no mires a su parecer. Pero el ser humano, ¿por qué Dios dice no mires a su parecer? Porque el ser humano en modo natural, ¿qué es lo que mira? A su parecer. El ser humano mira la apariencia. Entonces, se murió la esposa de este pastor. Entonces, como se murió la esposa de este pastor, de pastor de no salvo, o sea, no es un pastor de Dios, pero la sociedad, en el barrio, todo el mundo lo quiere porque es una persona muy amable. Entonces, él se muestra siempre así, ¿no? Se mostró siempre así. Y murió la esposa de él. ¿Qué cree que va a decir en el funeral? Que ella, mientras estaba viva, peleaban. Murió y ahora él llora. Ahora sí llora. Ahora que murió, cuando estaba viva, peleaban. Murió y ahora llora. Lloran. Ahora se está acordando las cosas buenas de ella. Ahora sí, en ese momento se está acordando. Ay, yo recuerdo cuando recién nos conocimos y llora. Mientras estaba viva, si ella no hubiera muerto, ese día iban a pelear, ese día iban a hablar de divorcio. Que no se divorciaban por los niños, por el ministerio, entre comillas, ministerio. Pero, pero murió. Entonces, ¿qué le está diciendo? En vez de hablar de divorcio, de que la odia y de, ay, ella se fue al cielo. ¿Por qué murió? Porque murió. El ser humano dice que va al cielo. Y si solamente le preguntamos a una persona, ¿usted de verdad va a ir al cielo? ¿Usted va a ir al cielo? La persona, sí, sí. Pero es que en la Biblia le empezamos a mostrar versículos. Cuando le empezamos a mostrar versículos, me faltó hacer esta claridad en la pregunta. Cuando empezamos a mostrar versículos de que solamente al cielo va, ¿quién? El que cree el Evangelio. Le demostramos a ese pastor que él no cree el Evangelio. Él no conoce el Evangelio. Y estamos queriendo que se dé cuenta el error en el que ha vivido toda su vida. Pero cuando él se da cuenta que él reconocer que no conocía el Evangelio, sería reconocer que su ministerio de 30 años, 40, 50, ha sido una completa mentira. ¿Qué creen? Él va entre el amor propio, está el amor a sí mismo y la verdad. En ese momento que él se enfrenta a la verdad, pero está su amor propio. Está la verdad y está su amor propio. Reconocer que él no conocía el Evangelio.
reconocer que hasta ese momento él jamás había escuchado el Evangelio. Si en ese momento él logra reconocer qué tiene que haber hecho con su amor propio, tiene que... Lo que Dios le dijo a Ezequiel en el versículo 16-17. Tiene que llegar, ese corazón tiene que hacerle así. Cuando esa persona hace eso, ¿sabe cómo se llama eso? Negarse a sí mismo. Lo que Dios le está pidiendo acá a Ezequiel, en el capítulo 24 que hemos considerado el día de hoy, en el versículo 16 y 17, lo que le está pidiendo es eso. Algo que para el ser humano sería, en condiciones naturales, sería imposible. Entonces, cuando empezamos a mostrarle versículos así a un, no solo líder, a cualquier persona, le empezamos a mostrar versículos, cualquier persona que se haya creído cristiana, cuando empezamos a mostrar versículos donde queda en evidencia que esa persona no es hija de Dios, en ese momento ¿sabe qué va a decir? ¿Quién sabe? Voy a ir al cielo, al infierno, porque nunca le habían hablado las dos cosas al tiempo. Siempre le decían, ¿será que ella sí se fue al cielo? ¿La que murió será? Sí, claro. Así hablaba, sí, claro. Pero empieza uno a mostrarle versículos. Usted me dice, cuando le pregunté que si usted era pecador, usted me dijo que sí era pecador. Y yo con la Biblia le estoy demostrando que por usted decir que es pecador, usted va al infierno. Ahí ¿sabe qué va a decir? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Es que es raro, ¿no? El ser humano como adapta su corazón. Adapta su corazón según lo que tenga que contestar, pero siempre poniendo por encima que la verdad o el amor propio. Son dos cosas opuestas. Pone por encima la verdad, la palabra, o pone por encima el amor propio. Hicimos un experimento. Un hermano, así le dijimos, ¿usted va a compartir hoy? Sí. Cuando usted comparta, diga que si alguien dice que tiene un padre espiritual, en mi caso, aquí hay muchos hermanos que van a decir, Matusalén es mi padre espiritual. Entonces le dije al hermano, cuando usted comparta, diga, ay, el que diga que padre espiritual, así, el que hable así, esa persona debe despertar. Esa persona no sabe qué es lo que está diciendo. Dígales así, diga así. Si yo digo así, bueno, yo voy a decir así. Si diga así, no, usted un tontito. ¿Usted cómo le ocurre decir que hijos espirituales? ¿Cómo así alguien va a tener hijos, alguien va a tener padre espiritual? Usted no hable así. Usted diga que es un tontito que debe despertar y en ese momento ríase. Cuando usted esté compartiendo y usted diga esa frase y todo el mundo, y usted se ría, ¿sabe qué van a hacer los hermanos? Todos se van a reír. Entonces, bueno, cuando el hermano compartió así, pasó una semana. Después de que pasó una semana, entonces leímos algunos versículos de la Biblia. ¿Qué versículos de la Biblia creen que leímos? Cuando el apóstol Pablo llama a Timoteo su hijo. Así lo llama. Entonces luego, así, bueno, el hermano que compartió es un hermano que los hermanos respetan. Entonces, cuando escucharon eso y como él se rió, entonces los hermanos, hubo algunos que recibieron esa palabra como si fuera de parte de Dios. Pero una semana después mostramos versículos de la Biblia. El apóstol Pedro, él también llama mi hijo, refiriéndose a un hijo espiritual. Entonces, cuando leímos esos versículos, dijimos en ese momento, entonces ustedes tienen padre espiritual y el padre espiritual de ustedes tiene hijos espirituales. En ese momento hubo silencio por una gran mayoría. ¿Sabe quiénes contestaron? Amén, ¿sí? Las personas que tienen la palabra de Dios por encima del amor propio. La palabra de Dios por encima de lo que digan los hombres. El que no tiene la palabra de Dios por encima de lo que digan los hombres, ay, es que yo me estoy confundiendo, porque la semana pasada yo escuché un hermano que habló, y pues ya desde ese día hasta yo hablé con otros hermanos, y también les decía, pues que padre espiritual, que hijos espirituales. Ay, no, yo empecé a hablar así, pero ahora que usted lee esos versículos, una hermana dio ese testimonio. Ahora que usted lee esos versículos, me di cuenta, el hermano estaba equivocado. Entonces le dije, no hermana, no es que él estaba equivocado, es que estábamos haciendo un experimento para ver quiénes tienen el corazón en la palabra de Dios, quiénes miran lo que está escrito en la palabra de Dios y quiénes tienen en su corazón a los hombres.
al hombre que les cae bien, al hombre que se ríe. Aquí muchas veces hemos tenido que decir y lo hemos tenido que enfatizar. 3 cosas, no me crean a mí. Es lo primero que les digo, no me crean a mí. No crean en sus pastores. Es que yo llevo tantos años yendo a una iglesia, no me crean a mí, no crean en sus pastores y más importante, no crean en ustedes mismos. Esas 3 cosas aquí las enfatizamos y las enfatizamos. Porque ¿dónde debe estar el corazón de los hermanos? En la palabra de Dios. Es normal equivocarse, ¿no? El año pasado 3 veces me pasó. 3 veces que me equivoqué. Y miren, mi corazón, ¿cómo queda el hermano que me corrigió? Queda como un hermano espiritual grande. Los hermanos que me corrigen, hay hermanos que se han comunicado conmigo con temor, así como con reverencia, como con miedo. Ay, Matusalén, es que no sé cómo decirle, ¿usted ha visto tal versículo? Cuando leo ese versículo, ¿usted se dio cuenta? Sí. Yo no consideré ese versículo. Por no considerar ese versículo, claro, yo hablé algo así influenciado por mi pensamiento. Si no era la palabra de Dios, era mi pensamiento, ya sea que me influenció la envidia, o que tenía algo contra algún hermano, o que yo era Diótrefes, no sé, algo me influenció cuando dije Diótrefes, envidia y tiene cosas contra los hermanos, o sea, el amor propio, muy grande el amor propio. Entonces tal vez cuando yo me equivoqué, así había un Diótrefes en mí, había un amor propio. Había algo así, porque no sé si ustedes sepan bíblicamente quién es Diótrefes. Diótrefes es un hermano, pero es un hermano que tiene esas características. Ama el primer lugar. Ama el primer lugar. ¿Y qué hace? Con los hermanos no los deja entrar. Diótrefes tiene una característica, es un hermano no cualquiera. Diótrefes es un hermano que tiene autoridad en la iglesia. No sé si es un diácono, un anciano evangelista, pero tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él puede decir, no dejen entrar a tal persona, no. ¿Quiénes están cuidando hoy la puerta? Yo estoy encargado de la puerta. No dejen, yo les digo a ustedes, no dejen entrar. Cuando venga tal hermano, es más, ni lo va a llamar hermano porque está enojado. Cuando venga Julio, no dejen entrar a Julio. Eso es Diótrefes. Eso ya sobre él hemos hablado. En la Biblia aparece, ¿no? En la Biblia se habla de Diótrefes. Entonces, tal vez cuando yo me equivoqué el año pasado, Dios permitió porque Dios quiere probar mi corazón. Cuando el hermano me mostró así ese versículo, ¿qué tuve que hacer? Le dije al hermano ahí a través de WhatsApp, tienes razón, yo no me había visto ese versículo, no había considerado el corazón de Dios en su totalidad. ¿Quién sabe si hablé con envidia, con algo? Algo tuvo que haber dentro de mí para que yo hubiera hablado cosas humanas, porque hablé lo contrario a la palabra de Dios. Pero esta noche, en el en vivo, voy a reconocer públicamente cometí un error, públicamente delante de todos los hermanos voy a reconocer, me equivoqué. No había considerado esto, no había considerado esto. Cuando yo mencioné tal cosa de la Biblia, yo no había considerado así. Pero mirando el corazón de Dios, yo cometí un error. Lo tuve que hacer el año pasado 3 veces, no sé si se acuerdan los hermanos. No sé si se acuerdan. ¿Por qué es necesario así, de esa manera? Porque ¿quién permitió que me equivocara? Dios. 3 veces me equivoqué, 3 hermanos se dieron cuenta. Lo que estoy hablando, bueno, eso ya lo había contado varias veces, pero lo que estoy hablando el día de hoy es el corazón del hermano que hace la corrección. Ese es un hermano espiritual. Porque es un hermano que ha escuchado eso que hemos dicho acá. No me crean a mí, no me crean a mí, no me crean a mí. No crean en sus pastores, o sea, me refiero a los que han estado en otras congregaciones, a eso me refiero. No crean en sus pastores, no crean en ustedes mismos. Eso lo decimos acá, no crean en mí, no crean en sus pastores, no crean en ustedes mismos. El hermano que logra ver que conforme a la palabra algo que se dijo está equivocado y hace la corrección, ese es un hermano espiritual. Ese es un hermano que en mi corazón queda grande. En mi corazón queda un siervo de Dios. Dios lo envió. ¿Qué hace el común de los hermanos? Ni siquiera detectan errores. Yo podría hoy haberles dicho así. Podría hoy haber hecho el experimento que hicimos con un hermano, con el hermano que hicimos. Podría hoy haberles dicho. Si alguien dice que tiene hijos espirituales, ay no, eso, despierte, tontito, despierte. Yo podría ser así y hasta reírme, burlarme y menospreciar. Y más de un hermano, jaja, también y mandarían caritas riéndose, jaja. Y después
le digo a la hermana Graciela, lea este versículo hoy y lea este otro versículo. Cuando el apóstol Pablo llama así mi hijo, espiritualmente a alguien llama mi hijo, a Timoteo. Y más, él tiene más hijos. Nadie evangelizó más que el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro también. Él habla de un hijo espiritual de él. Y él dice así, mi hijo. Entonces le digo a la hermana Graciela, lea. Y cuando usted lea, ahora dígale a los hermanos, hágales esta pregunta. Si hay padres espirituales y si hay hijos espirituales, ¿es incorrecto decir así? ¿O ustedes han oído a alguien más decir así? O sea, para que ustedes lo hagan es porque ustedes han oído a otros hablar así. Porque al ser humano le es fácil hacer lo que ve que otros han hecho. Si otros no han hecho, ¡ay, tontito! ¡Ay, no, eso no, eso no! Despierte. Porque solamente se guía por lo que ve que hacen otros. Pero si está escrito en la palabra, ahora vienen dos opciones. O tú eres seguidor de hombres y tú enalteces a los hombres, o tú eres seguidor de Cristo y tú enalteces a Dios. Lo que dice aquí, independiente que el señor de tal religión o el de tal religión me diga lo que me diga, yo me guío por lo que está escrito en la palabra. ¿Qué está escrito en la palabra respecto a la salvación? Cuando le decimos a ese pastor que nombramos el día de hoy, el pastor de una iglesia chiquita, creo que es pentecostal, no estoy seguro, pero por la forma como se viste así, pero se le murió la esposa, se le murió la esposa y en el funeral él dice que ella fue al cielo. En vida mantenían agarrados a los vecinos, oían gritos, oían cómo volaban las ollas y los platos. Rompieron una vez el vidrio de la calle, el que da hacia la calle. Pero el día que murió la esposa, ay, lloraba. A Ezequiel Dios, ¿qué le dijo? No haga eso, no haga eso. Mañana va a ser quitada. Así el deleite de sus ojos. Pues no le dijo su esposa, pero se refería a la esposa. No vaya a llorar, no la vaya a endechar, no se vaya a vestir de luto, no vaya a comer, cúbrase la cabeza, tenga la cabeza cubierta, todo el tiempo tenga la cabeza cubierta. Vístase normal, no luto. Así Dios le dijo, así Dios le dijo. Entonces, para el común de las personas eso es una locura. Para el común de las personas es terrible, como cruel, así cruel, pero no. ¿Por qué Dios permitió de esa manera? Dios dijo, Él lo iba a hacer, Él iba a desatar su ira. Aquí lo leímos en el capítulo 24. Dios iba a desatar su ira. ¿Contra quién? Contra sus enemigos. Las personas no saben qué es ser enemigo. Pero para hablar de la salvación tenemos que hablar, y ya para finalizar vamos a hablar de la salvación. ¿Qué es ser enemigo de Dios? Ser enemigo de Dios es no creer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos enemistados con Dios. Esto que leímos hoy en Ezequiel, sobre todo los primeros 15 versículos, los primeros 14, que es un pasaje. Cuando leímos ese pasaje, está hablando de la ira de Dios que va a ser desatada contra todos sus enemigos. Eso iba a ser desatado contra nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo cambió de lugar con nosotros. Dios, la misericordia, el amor de Dios, envió a su Hijo a que tomara el lugar de nosotros. Él cambió de lugar por nosotros cuando esa noche Él supo que lo que está escrito aquí en Ezequiel, esa ira que Dios dijo que no se iba a retractar, así como iba a hacer con sus enemigos, así lo iba a hacer y no iba a haber reversa. Cuando Jesús esa noche supo que ahí se tenía que cumplir la misión para la cual Él vino. Él vino para tomar el lugar de nosotros y pagar el precio del pecado. No sé si sepan qué es eso. ¿Cuál es esa copa? Esa copa que Jesús tenía que beber. A nosotros, como nos dijo, tomad cada que tomen el vino, así, acuérdense, este es el pacto en mi sangre. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este es el pacto en mi sangre. La copa que Jesús tenía que beber, nosotros no la podíamos beber. Nosotros inevitablemente íbamos, lo que dice Ezequiel, al castigo eterno. Muerte, destrucción. Aquí parece que está hablando de guerra y de perder cosas materiales. Está hablando la destrucción del alma. Pero ¿quién cambió de lugar con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Cambiando de lugar, él primero que todo recibió el pecado de toda la humanidad. No lo alcanzamos a explicar hoy, pero lo hemos explicado en varios envíos. Él recibió el pecado de toda la humanidad sobre él, pasó sobre él. Y él fue a la cruz. Ese día, él dice que su sudor era el día que él ya sabía que la ira de Dios se iba a desatar sobre él.
Ese día el sudor de él era como grandes gotas de sangre. Así dice. Imagínense la angustia en la cual estuvo nuestro Señor Jesucristo, porque él sabía que lo que está escrito aquí en Ezequiel 24, esa ira de Dios se iba a desatar sobre él. Nuestro Señor Jesucristo experimentó una agonía muy fuerte, extrema, extrema, porque él sabía cuál era el cáliz que tenía que beber esa noche. Él sabía lo que venía al día siguiente. Bueno, y tenía que contarles esto para que supieran por qué el pasaje de hoy. Y por qué le dijo, ya en los últimos versículos, del versículo 10, 15 en adelante, sobre todo el 16 en adelante, cuando le dice no llores, no te pongas de luto, no. Porque está hablando de qué cosa. ¿Qué es lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo? Nosotros teníamos una esposa, ¿sí? Nosotros teníamos, antes de la verdad, nosotros éramos realmente adúlteros, porque el esposo verdadero, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros éramos adúlteros. Teníamos otra esposa. ¿A quién servíamos? A nuestros pensamientos, a nosotros mismos, a ese amor propio que hoy hemos mencionado varias veces. A ese era el que servíamos, al amor propio. ¿Se puede servir al amor propio y a la verdad? No se puede. Si sirve al amor propio, es un seguidor de hombres. ¿Teme a Dios? No. Le llaman pastor, llámele como le llamen, pero es un seguidor de hombres, una persona que mira la apariencia. 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer, no mires a lo grande de su estatura, no mires, ay, que es fornido, que el aspecto, porque eso fue lo que vio Saúl, eso fue lo que vio Samuel, el profeta Samuel que vio. Dijo, eso está creo que 1 Samuel 16:11 o 17, uno de esos dos. 1 Samuel 16, o el 11 o el 17, como que es el 11, que dijo, vive Jehová que estoy delante de su ungido. Así pensó, vive Jehová que estoy delante. El versículo 11. Vive Jehová que estoy delante de su... No mires, no, el versículo anterior. Si el 7, entonces el 6. Fue entonces el versículo 6. Vive Jehová que estoy delante de su ungido. Ahí fue cuando Dios le dijo en el versículo 7, no mires a su parecer. ¿Cómo era Eliab? Era fornido, grande, así, musculoso, una espalda grande, unos brazos, unas piernas grandes, como dicen las mujeres, ¡ay, parece un modelo, sí, así era Eliab, así grande. No mire a su parecer, no mire que ahí la gente le llama pastor, le llama evangelista, no mire así. Mire la palabra de Dios, que su filtro sea la palabra de Dios. Si la palabra de Dios muestra que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿por qué tú sigues insistiendo en tu vista? No te quedes con tu vista, con tu punto de vista. Mira la palabra, el filtro para determinar esto es o no es, esto es bueno, esto es malo, no debe ser tu vista. El filtro para determinar lo que es bueno y lo que es malo es la palabra de Dios, porque solo Dios es bueno. Si la Biblia dice que Jesús quitó el pecado del mundo, créelo. Hace poco subimos un video así y hablando sobre Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 versículo 29. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Y hubo personas que decían, ahí dijo quita, ahí no dijo quitó. Le dije, ciertamente en ese versículo no dice quitó, sino dice quita. Pero si miramos más versículos adelante en la Biblia, dice que Jesús efectuó, ahí sí ya lo dice en pasado, efectuó la purificación de nuestros pecados, porque Él venía a quitar el pecado del mundo y lo quitó. Dice, creo que es 1 Pedro 4:1, que dice, el que padeció en la carne, lo que leímos hoy en Ezequiel 34, el que padeció en la carne, terminó, ¿con qué cosa? Con el pecado. Terminó con el pecado. Lo que están escuchando el día de hoy, ya terminamos, ya vamos a terminar, vamos a orar ya para terminar. Lo que están ustedes escuchando acá, nada de esto fue planeado. Ahora, no vayan a decir, improvisación, es que los que improvisan, esas son personas, Dios no improvisa, Dios todo lo tiene calculado. Los que improvisan, esas personas no son siervos de Él. Al contrario, lo que guía a este perfil, lo que guía este ministerio que Dios ha dado a través de TikTok, es Salmo 81:10. Abre tu boca que yo la llenaré. No te burles de no preparar. Las personas que preparan
curiosamente preparando, manifiestan un corazón contrario al corazón de Dios. Y eso que están preparando, y eso que preparan y manifiestan un corazón contrario al corazón de Dios. Acá nosotros no preparamos. ¿Por qué no preparamos? Aquí vamos a hablar lo que Dios nos ponga que hablemos. No lo que nosotros queremos, lo que Dios ponga que hablemos. Porque si fuera lo que nosotros queremos, haríamos esto. No sé si sepan qué es este símbolo. Aquí en Colombia se le dice eso a los hombres, la merzuela. En otros países le dicen la merzuela a los hombres, pero no. ¿A quién es necesario obedecer? ¿A Dios antes que a los hombres o caerle bien a los hombres antes que a Dios? Preferible delante de los hombres ser menospreciado, pero delante de Dios ser un instrumento usado por Él. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas, lamentablemente, aún siendo salvos, pero todavía tienen la mira en los hombres? Todavía no te tienen a ti en el primer lugar. Aún siendo salvos, extendiste la misericordia para que muchos que están escuchando y que van a escuchar esta predicación, para que hayan recibido la salvación. Pero lamentablemente muchos, viviendo en la carne, con celos, con envidia, con pleitos, creen que pueden ser usados por Dios. Si están en la carne, solamente son oradores de su gusto, de su complacencia, de lo que quieren, de lo que hacen por su carne. Permite, Padre, Señor, que tu nombre no sea pisoteado. Permite, Padre, que quien esté dirigiendo a los hermanos sea un ministro temeroso de ti. Haz lo que sea necesario en todos nosotros, porque ninguno está exento de resultar mirando a hombres y resultar siguiendo a hombres y resultar queriendo agradar a hombres. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos. Pero ayúdanos, Padre, para cuando nuestro corazón se esté ensoberbeciendo, humillarnos. Tu palabra dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Padre, mantén nuestro corazón en la posición necesaria para que podamos seguir siendo usados por ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la prédica del día de hoy. Es gracias a Dios. Esta prédica creo que se va a tener que llamar Diótrefes. Creo que va a tener ese nombre. Creo que no tenemos una prédica así, pero esta se va a tener que llamar así. Nos vemos dentro de pocas horas. Son las 40. Dentro de 9 horas y 20. Dentro de 9 horas y 20 nos vemos con la palabra de la mañana. Todos los días necesitamos consumir palabra. Todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra. Bástale a cada día su propio afán. Lo que no se hizo el día de hoy, ya mañana no se puede hacer. Cada día es una oportunidad para ese día. Nos vemos dentro de poco. Chao.